Buenas tardes, bienvenidos a esta quinta y última jornada del curso libre de astronomía que la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas ofrece al pueblo salvadoreño. Este es un día muy especial. La comunidad primitiva, hace 100.000 años, veía con temor que el sol cada vez iba más al sur y se preguntaba, ¿se nos irá a ir el sol? Y este día el sol se detuvo, el sol detenido, se dice solsticio. Y el siguiente día el sol empezaba a regresar nuevamente. Esta posiblemente es la celebración más antigua del género humano. Hoy nuestro tema son los planetas y sus lunas. Y sin más, entramos a ese tema. Recordemos nuestro esquema. Vamos a hablar en este caso pues de Mercurio, de Venus, de la Tierra, de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Urano y de Neptuno. Y comencemos. Mercurio toma su nombre del dios romano Mercurio, que era el mensajero de los dioses. Y así se lo imaginaban los griegos y romanos a Mercurio. Sabemos que Mercurio es el más pequeño de los planetas terrestres y que su nombre proviene pues de Mercurio, probablemente porque es el planeta que se mueve más rápido en el cielo. Por otro lado, Mercurio nos recuerda a nuestra luna por su apariencia. Su radio es aproximadamente 1/3 de la Tierra y su masa 1/20 de la Tierra. Y tenemos aquí sus datos. Se encuentra a 0.387 unidades astronómicas del Sol, o sea, prácticamente a 1/3 de la distancia que se encuentra la Tierra. Y un dato importante es su excentricidad, que es 0.205, y la excentricidad mide qué tan elíptico es la órbita de un cuerpo. Este tiene una excentricidad más grande que este cuerpo. La excentricidad va de 0 a 1. 0 significa un círculo perfecto y 1 esto se ha convertido prácticamente en una línea. No tiene planetas, se tarda 87 días en dar la vuelta alrededor del Sol y se tarda 58 días en girar sobre su eje. Tiene un día pues muy largo. Así es Mercurio. Aquí lo tenemos con colores para que observemos con más detalle los impactos que ha sufrido. Con medidas de la tecnología moderna se llegó pues a precisar los valores de cuánto se tarda en girar y cuánto se tarda en dar la vuelta alrededor del Sol. Y se llega a ver que está en una relación de 2 a 3. Es decir, en 3 vueltas de Mercurio hay 2 días transcurridos de Mercurio. Y eso se llama resonancia orbital. Nuestra Luna también tiene eso. Está sincronizada con la Tierra. El mismo tiempo que se tarda en dar la vuelta alrededor de la Tierra es el mismo tiempo que se tarda en girar sobre su eje. Y por eso le vemos siempre la misma cara. Otro fenómeno interesante de Mercurio es los tránsitos. Simplemente un tránsito es lo siguiente. Estamos alineados, Tierra, Mercurio, Sol, y vemos la imagen de Mercurio pasando sobre el Sol. Observemos también que el Sol tiene una vibración. Cada 5 minutos el Sol hace esa vibración. Estos son los tránsitos de Mercurio. Pasó el 2003, el que estábamos viendo en la presentación. Pasó otro el 2006, luego el 2016, luego el 2019, que es el último que acaba de suceder, y el siguiente va a ser hasta el 2032, el otro el 2039, y así sucesivamente. Ahí tenemos los tránsitos de Mercurio, o sea, cuándo desde la Tierra vamos a ver el fenómeno que acabamos de ilustrarlo. Mercurio tiene esta estructura, tiene un núcleo muy grande, decimos, tiene un manto y tiene corteza. Señalé antes que la superficie de Mercurio se parece a la de la Luna, tiene una gran cantidad de impactos. Y algunos se han deformado, posiblemente sea por el cambio de temperatura que sufre Mercurio entre el día y la noche.
En el día es 350 grados la temperatura y en la noche es menos 170 grados centígrados su temperatura. Ese cambio violento de temperatura hace que los cuerpos sufran contracciones térmicas. Así es, la superficie de Mercurio, ustedes pueden ver que hay bastantes impactos. Este es un impacto bastante grande. Ese impacto se llama la cuenca de Caloris, que tiene 1550 kilómetros de diámetro. Y lo interesante de Caloris, que tiene estas arañas, que ha sido un problema teórico para los astrónomos explicar cómo es que se formaron las arañas. Mercurio, además, se observó que cuando está orbitando alrededor del Sol, cada vez va girando y se llama precesión del perihelio. Este es el perihelio, cuando está más cerca del Sol. Entonces el perihelio va cambiando, se va moviendo. Y se preguntaron los astrónomos, ¿a qué se debe esto? Y con la teoría de Newton se llegó a la conclusión siguiente. Es la perturbación que le causan los otros planetas, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter. Estos influyen para que esté sucediendo este fenómeno. Y todo quedó muy bien explicado. Sin embargo, cuando la precisión y la tecnología aumentó, se encontró que habían 43 segundos de arco en un siglo, que es una cantidad muy pequeñita, que no se podían explicar. Para eso, Le Verrier propuso que quizás había otro planeta entre el Sol y Mercurio, y le llamó a ese planeta Vulcano. A pesar de que algunos dijeron que habían encontrado a Vulcano, realmente nunca se pudo verificar, y hoy se sabe que Vulcano no existe. Y la explicación de estos 43 segundos de arco que le faltaban los explicó la teoría general de la relatividad de Einstein. Y eso hizo también algo muy importante para Mercurio. Sirvió para comprobar por primera vez la validez de la teoría general de la relatividad de Einstein. Mercurio, a pesar de estar tan cerca del Sol, se ha encontrado que tiene hielo. El hielo y el agua es muy reflectante y se ha podido localizar, y se ha encontrado que en los fondos de los cráteres existe hielo. Otro fenómeno interesante que nos ha dado Mercurio es que al estudiar la interacción del viento solar con Mercurio, encontramos que Mercurio tiene un campo magnético. Tiene campo magnético, y esa es una gran incógnita. ¿Cómo tiene su campo magnético Mercurio? Y la conclusión a que se llega es que Mercurio, el núcleo de Mercurio debe tener una parte líquida y que está girando, y esa produce precisamente su campo magnético. Otra peculiaridad de Mercurio es que por tener un día tan largo y por tener una órbita tan elíptica, sucede que aparecen amaneceres dobles en Mercurio. Y esto se debe pues a que cuando Mercurio se acerca a su perihelio, la velocidad angular orbital se iguala a la velocidad angular de rotación, y eso produce amaneceres dobles. Y aquí lo vemos. Esto es tomado pues de esta asociación de astronómica. Y veremos de lo que acabamos de hablar. Aquí va Mercurio, se va acercando a su perihelio, y observen que aparece en el cielo. Pero en la medida que se acerca a su perihelio, se vuelve a esconder Mercurio. Y vuelve a salir otra vez. Entonces hay amaneceres dobles en Mercurio, a medida pues que pasó por la parte del perihelio. Otro fenómeno también que hemos visto es que Mercurio tiene un gran contenido de hierro y un núcleo muy grande, ¿no? Y esto posiblemente se debe, como hemos explicado, a lo siguiente: un objeto prácticamente del tamaño de Mercurio chocó con Mercurio en la primera fase de formación del Sol,
Ese impacto hizo que toda la corteza, o una buena parte de la corteza, se escapara de Mercurio y quedó menos, y en la medida que se volvió el campo gravitatorio lo volvió a unir, nos produjo un Mercurio como el que tenemos hoy. Un Mercurio con un núcleo muy grande y una corteza pequeña y con una gran cantidad de hierro en su núcleo. Bueno, pasamos a otro planeta, a Venus. Venus es un objeto que ustedes pueden ver precisamente en el atardecer. Es un objeto muy brillante. Los romanos pensaban que el objeto que veían en la mañana, en el atardecer y otras veces en el amanecer era objetos diferentes. Al atardecer le llamaron Hesperus y al amanecer le llamaron Fósforos, pero realmente es el mismo, es Venus, que es tan brillante que en algunas ocasiones se puede observar hasta de día. Venus es el segundo planeta del sistema solar y tomó su nombre de la diosa romana del amor y la belleza. Todos posiblemente hemos visto alguna vez un cuadro de Venus. Aquí está una concha, nace del mar ya en términos adultos. Esta es una pintura de Bouguereau. Aquí he puesto la cara de Venus que está en el nacimiento de Venus de Botticelli, un cuadro muy bonito. Y este posiblemente es la estatua más conocida de Venus, la Venus de Milo. Bueno, de las primeras características de Venus, tiene la órbita en este momento más próxima a un círculo, tiene una excentricidad bien pequeñita, tiene también la atmósfera más caliente del sistema solar y tiene además el día más largo del sistema solar. Otra curiosidad de Venus es que tiene movimiento retrógrado, va girando contrario a cómo giran los demás planetas del sistema solar. Es decir, que si estuviéramos en Venus y se pudiera ver el Sol desde Venus, veríamos que Venus, el Sol sale por el oeste y se oculta por el este, contrario pues a lo que vemos en la Tierra. Cuando Venus se encuentra en la conjunción inferior, que es esta, está el Sol, Venus, la Tierra, esta es la conjunción inferior, cuando están en esta posición. Este es el momento en que está más cerca de la Tierra. Y en 1850 se ha dado el acercamiento más grande que ha tenido Venus con la Tierra. Esto es coincide pues sus órbitas posiblemente cerca del perihelio los dos. Esa situación de la distancia más corta se va a repetir en el 2101. Todos los años, se puede decir todos los años, se da un acercamiento, una oposición, pero nunca está tan cerca como estas dos ocasiones. Venus tiene una atmósfera muy densa, tiene mucho dióxido de carbono, tiene también ácido sulfúrico en su atmósfera, y la presión atmosférica de Venus es inmensa, tiene 90 veces superior a la presión de la Tierra. Eso hace como que estuviéramos en el interior del océano a una gran profundidad. Esa gran cantidad de CO2 produce un efecto invernadero impresionante. Eso hace que la temperatura de Venus sea la más alta del sistema solar y no la de Mercurio. La temperatura promedio de Venus es de 464 grados. Esto es una temperatura tan alta como para tener fundido el plomo. Y por eso es para muchos un ejemplo. Si nosotros llegamos a tener una cantidad enorme de CO2, puede pasar lo que le ha pasado a Venus. Entonces en esto consiste el efecto invernadero. Viene la luz del Sol, atraviesa la atmósfera, pega en la superficie, se calienta la superficie y esta emite radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja, una parte se escapa, pero es absorbida por ciertas moléculas, particularmente el CO2 y el agua, y la absorben y la reemiten en cualquier dirección. Entonces hay una parte que viene hacia adentro y esto es lo que hace el efecto invernadero, se va calentando poco a poco.
En el caso de Venus, una buena parte de la luz la reflejan las nubes, la otra que logra pasar prácticamente es absorbida y Venus mantiene esa temperatura tan alta debido al efecto invernadero. Si vemos la geología de Venus, veremos que tiene dos mesetas inmensas. En la Istar Terra, ahí está el monte Maxwell, y en el otro extremo está Afrodita Terra, donde encontramos la planicie de Atalanta, la de Guinevere, la de Lavinia. Y una cosa interesante, todos los nombres de los accidentes geográficos de Venus tienen nombre de mujer, con excepción pues del monte Maxwell, que está en honor a Yerker Maxwell. Y tenemos aquí Istar Terra y Afrodita Terra. Aquí está el monte Maxwell en Istar Terra, y en Afrodita Terra pues tenemos estas alturas, y estas son depresiones. En un tiempo se pensó que Venus tenía un satélite y le llamaron Nate. Posteriormente se ha comprobado de que no existe un satélite, y así es la superficie de Venus. Aquí está en infrarrojo para ver los detalles de la superficie de Venus. Se piensa que Venus hace muchos años, 3.000 millones de años atrás, tuvo océanos y tenía continentes y tenía agua. Por el bombardeo del Sol fue perdiendo una parte de su oxígeno, de su agua. El hidrógeno se le fue, quedó el oxígeno. Ese se combinó, hizo CO2 y produjo el efecto invernadero desastroso que lo ha llevado a la situación actual. Estos son los datos de Venus. Está a 0.7 unidades astronómicas, tiene una masa bastante parecida a la de la Tierra, tiene una excentricidad muy pequeña, decíamos que casi es un círculo, se tarda 224.7 días en dar la vuelta alrededor del Sol, pero se tarda 243 días en girar sobre su eje y gira invertido, por esto el signo menos. Observen que el día es más largo que el año en Venus, y no tiene satélites. Pasamos hoy a la Tierra. Obviamente la Tierra es el objeto astronómico más conocido, pues aquí vivimos, ¿no? Sabemos que tiene un manto rocoso, un núcleo central sólido, un núcleo externo líquido, tiene manto, corteza y más detalles. Así es nuestra Tierra. Aquí obviamente está girando de una manera acelerada para que veamos el efecto del giro. La gravedad de la Tierra no es en todas partes igual, a pesar de que en las escuelas nos dicen 9.8 metros sobre segundo cuadrado, realmente no es igual. En los lugares como el caso aquí de Sudamérica, donde las grandes montañas es alta, y en estas es muy baja. Entonces, el valor de la gravedad sirve para explorar qué hay en el interior de la Tierra, en la parte relativamente superficial, pero en el interior de la Tierra. De esa manera, viendo el valor de gravedad, se encuentran las zonas donde hay petróleo, donde hay minerales. Sabemos que la Tierra, además de trasladarse alrededor del Sol y girar sobre su eje, también tiene el movimiento que se llama precesión. La precesión dura 26.000 años aproximadamente. Y eso lo que hace es que vemos que la estrella polar ha ido cambiando en el tiempo. Hoy estamos con la cola de la Osa Menor, pero en otros periodos históricos ha sido otra la estrella polar. Pero tiene otras cosas más la Tierra. Además de que tiene la precesión, se ha encontrado que tiene un movimiento pequeño de bamboleo que se llama nutación. Y se tarda en hacer ese movimiento 18.6 años, que coincide con lo que hablamos de la predicción de los eclipses de la Luna y del Sol. Entonces, en esto consiste ese movimiento. La precesión es esto:
Pero tiene aquí un bamboleo así, la nutación. Y hay más con la Tierra. Hoy que hay mucha precisión para medir la latitud de los lugares, se ha encontrado que el polo de la Tierra no está fijo. El eje de rotación de la Tierra no está fijo. Y anda deambulando en una pequeña distancia. En este cuadro tiene 30 metros de lado. El Sol pues no se mueve más de 30 metros, 15 metros. Este sería si no estuviera dándose ese fenómeno. Y se ha encontrado que ese fenómeno se debe a la interacción que hay entre el núcleo líquido y el manto, causa ese pequeño bamboleo, digamos, que tiene la Tierra. Y se llama precisamente bamboleo el término. Además, otro fenómeno interesante. Cada vez que hay un sismo, se producen en el interior de la Tierra dos tipos de onda. La onda P, que es una onda longitudinal, se mueve el material así, y se produce la onda S, que es así el movimiento del material, ¿no? Estas dos ondas nos interesan para lo siguiente. Cuando se produce un sismo, en toda esta zona encontramos ondas S y ondas P. Esto es sólido, el manto es sólido. Pero llegamos al núcleo líquido, y en el núcleo líquido solo pueden pasar las ondas P, no las S. Entonces, las ondas que llegan cabal a este punto entran, se desvían y salen hasta acá. En esta zona de aquí salen solo ondas P. En esta no sale ninguna onda, ni S ni P. Aquí salen ondas S y P. Aquí encontramos otra zona de oscuridad, llamémosle así, de sombra, no sale ningún tipo de onda, y aquí sale la onda S y la onda P. De esa manera se ha hecho un cálculo de qué tamaño es el núcleo interno de la Tierra. Parece mentira, pues, pero los sismos, además de causar destrucción y temor, también son utilizados por la ciencia para estudiar el interior de la Tierra. Entonces, de esa manera hemos llegado a estos datos de la Tierra, que, como digo, es el objeto astronómico que mejor conocemos. Tiene un núcleo sólido, lo predijeron los físicos teóricos rusos, un núcleo externo líquido, un manto, una astenósfera, así se llama este pedacito que está entre el manto y la superficie. Está la litósfera, la hidrósfera, la zona de agua, y la atmósfera. Esa dinámica interna que tiene la Tierra ha producido este fenómeno muy importante. Esta zona de aquí cerca de Australia, China, Japón, Rusia, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Suramérica, esta zona de aquí es la zona de mayor actividad volcánica y se considera pues el cinturón de fuego. Hay actividad volcánica por otras partes del mundo, pero esta es la zona más activa de volcanes. Donde hay volcanes aparecen estos fenómenos. Aparece agua hirviendo, vapores de agua, que se ocupan para generar electricidad en este momento. Y este es uno de los fenómenos también como el que está pasando en la isla Española. Hay erupciones volcánicas, hay corrimiento de lava. Este volcán, que es nuestro Izalco, fue activo durante más de 200 años y hacía erupción prácticamente todos los días. Se llamaba el Faro del Pacífico porque se miraban sus erupciones desde el mar. Esto causa los terremotos y la lluvia de ceniza que está causando el volcán. La Tierra, como sabemos, tiene un satélite que es nuestra Luna. Así es nuestra Luna. Así la vemos. Así esta es una fotografía prácticamente de la Luna y la Tierra. La Luna pasa fases. Fue Tales de Mileto el primero que explicó que era el Sol el que iluminaba a la Luna. Cuando está en esta parte, la parte iluminada está hacia el otro lado y nosotros no vemos la Luna porque no tiene luz. Es la Luna nueva. A medida que va pasando por aquí vamos viendo que va aumentando y hasta que llega aquí, que es la Luna llena. Luego empieza a disminuir la Luna creciente. Es el Sol el que produce eso. Aquí está en una
pasado la luna fija y en una cantidad muy rápida. Y miremos la luna de lo que en las partes que no le vemos. Esto se ha visto con satélites. Esta es la parte vista desde el oeste de la luna. Esta es la luna, la cara visible, la que vemos todas las veces. Esta es la cara de atrás de la luna y esta es vista desde el este. La luna también, aunque también el sol, pero la luna principalmente, causa el fenómeno que llaman mareas. ¿En qué consiste la marea? En que el agua del océano cambia de nivel, sube y baja. Y eso se debe a la atracción de la luna. La luna atrae al agua, a la tierra en total, y produce que hayan 2 mareas altas y 2 mareas bajas en el día. Aquí tenemos una ilustración. Esta es la marea baja, esta es la marea alta, baja, alta. Se han fotografiado simplemente los 2 extremos y vemos ese fenómeno. El estudio de las mareas es muy interesante. Allá por Alaska sucede que este cambio es hasta de 20 metros. Los eclipses de la luna suceden de la siguiente manera. Cuando la Tierra, el Sol y la Luna están en esta posición, la Luna tiene una inclinación, por eso no sucede todas las veces. Cuando está en la parte inclinada por arriba, pues no logra tapar la sombra de la Tierra. Pero cuando están pasando por el nodo, se dice, la tapa. Y el efecto que vemos es una luna rojita, luna de sangre, y se debe a que la atmósfera de la Tierra funciona como un prisma, y la luz roja es la única que logra pegarle a la luna en ese momento. Los eclipses de sol son de esta manera. Otra vez tiene que estar en la condición de los nodos, o sea, estar en el mismo plano, el sol, la luna y la Tierra. Entonces, en este caso, la luna produce sombra sobre la Tierra, no es sobre toda la Tierra, obviamente, sino que sobre una zona pequeña de la Tierra. Y el efecto, si el eclipse es total, lo vemos de esta manera. Tiene también otro movimiento extraño la luna. La luna tiene ese movimiento como de bamboleo y se llaman libraciones de la luna. Obviamente la Tierra también tiene que tenerlo visto desde la luna. Y dejemos a nuestra Tierra. De nuestra Tierra hay una gran cantidad enorme de información extra, pero sería muy largo de tratar. Pasemos al Marte, el planeta rojo. Es también el último de los planetas rocosos. Y fue precisamente la información que Tycho Brahe produjo sobre la órbita de Marte, su movimiento de retrógrado. Todos esos detalles le sirvieron a Kepler para poder descubrir que los planetas no se movían en órbitas circulares como se había propuesto desde la época de los griegos. Y descubrió pues sus 3 leyes de Kepler, entre ellas la primera que dice que los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol. Marte ha sido nombrado así en honor al dios de la guerra, pues posiblemente por su color rojizo. Tiene una pequeña atmósfera, bastante parecida a la de la Tierra. Su temperatura promedio es de 12 grados centígrados. Hay muchos vientos, tormentas de polvo, y hay nubes también en su atmósfera. Tiene casquetes polares, tiene hielo en sus casquetes polares, y un detalle geográfico importante de Marte: cerca del Ecuador tiene un cañón impresionante, se llama Valle Marineris, que tiene un largo de 5.000 kilómetros, un ancho de 200 kilómetros y una profundidad de 11 kilómetros, perdón. Este es Valle Marineris. El cañón del Colorado es una cosa pequeñita a la par de esto. Este es el cañón. Estos son detalles del cañón. Es enorme. Tiene una atmósfera, dejemos, algo delgada, fina. Tiene dióxido de carbono,
contiene 0.3% de agua, mucho menor que la Tierra. Tuvo posiblemente en el pasado una atmósfera muy diferente, más densa, pero el hecho de tener un campo magnético tan débil ha hecho que no se proteja de los rayos solares y eso ha debilitado su atmósfera. Hay pruebas de que hubieron ríos en Marte, hay hielo en el polo, estos son los cañones de Marte, y dice, y esta era la cuenca de un lago, la cuenca de un río, el lecho de un lago, la cuenca de un río. Posiblemente pues Marte tuvo agua y fue muy diferente. Inclusive se especula de que posiblemente la vida comenzó en Marte y que producto de impactos algunos seres celulares llegaron a la Tierra. La areografía viene de Ares. Ares es dios de la guerra en griego. Es la que estudia los fenómenos geográficos de Marte. Deberíamos decir los fenómenos areográficos. Tiene volcanes, tiene muchas sales de hierro y por eso es el color rojizo. Así es, detalles de la superficie de Marte. Tiene 2 lunas, Deimos y Phobos, que se nombran en honor a los hijos del dios Marte. Estos hijos lo acompañaban a Marte cuando iba a la guerra. Estos son el terror, Deimos, y el miedo, Phobos. Y ahí viene la palabra fobia, ¿va? Deimos y Phobos. Observen que son 2 objetos irregulares, no son tan grandes como para ser esféricos. Aquí están los datos de Deimos y Phobos. Vemos que Deimos es bastante grande, tiene 23.460 kilómetros, mientras que Phobos tiene 9.376. Vamos a entrar ahora a los planetas más allá de Marte. Se llaman jovianos o gaseosos, planetas gaseosos. Jovianos en honor a Júpiter, ¿no? Son grandes, son gaseosos, tienen una baja densidad. Y está Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Todos tienen anillos, solo se le observan desde la Tierra pues a Saturno. Y empecemos por Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, es el 5º más alejado del Sol. Su nombre proviene del dios romano Júpiter, que era Zeus de los griegos. Es un objeto muy brillante en el cielo, de los más brillantes. Ustedes lo pueden apreciar en estos días. Temprano al atardecer está a una buena altura, ligeramente viendo hacia el sur, digamos. Está a 5.2 unidades astronómicas de distancia del Sol. Es 318 veces más masa que la Tierra. Tiene una excentricidad bastante baja, pero el periodo orbital son 11 años, 315 días, 1.1 horas. Pero la rotación es de nada más de 9 horas, 55 minutos y 30 segundos. Gira extremadamente rápido. Es el planeta que gira con más rapidez en el sistema solar. En la actualidad se estima que tiene 79 satélites que lo orbitan. Así es Júpiter. Estas son grandes corrientes y tormentas. Esta es una super tormenta que vamos a ver un poco más adelante en detalle. Tiene auroras, tiene un campo magnético muy intenso, tiene anillos, y de los anillos observamos pues que son muy poco intensos, no se miran desde la Tierra, pero las ondas espaciales que ha mandado la NASA han permitido ver esos anillos. Observen que hay lunas que están en los anillos. Este es Júpiter, decíamos, esta es la mancha roja,
es un super huracán. Y vean el tamaño de la Tierra comparado con ese huracán. Es un huracán más grande que la Tierra, ¿no? Estas son las 4 principales lunas, las que descubrió Galileo. Obviamente no están en esa posición en el sistema, sino que solo para ilustración se han puesto y que se compare con el tamaño del planeta. Este es un eclipse, una de estas lunas, está el Sol tapando y da su imagen de su sombra sobre Júpiter. Este es un eclipse en Júpiter. Tiene una estructura de un núcleo de roca y hielo. Tiene una zona de manto que es de hidrógeno metálico, que es algo que no existe en la Tierra. Y luego está la parte líquida, gaseosa, y su atmósfera propiamente. Tiene auroras, decíamos. Las lunas principales que descubrió Galileo tienen un nombre de Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Todos son seres mitológicos que estuvieron vinculados a Júpiter o Zeus. Tiene la masa, el radio orbital. Estas son las principales lunas que se ven desde la Tierra, con un buen telescopio, un mediano telescopio. Io es la más interior. Es un mundo volcánico. Se ha podido, con las ondas espaciales de la NASA, se ha podido fotografiar volcanes haciendo erupción en Io. Europa se supone que tiene agua, tiene un océano helado. Ganímedes es la más grande luna del sistema solar. Y allá por los 70 hubo un libro que se llamó Yo estuve en Ganímedes. Se supone que los extraterrestres lo capturaron y lo llevaron a Ganímedes. En ese libro sostiene que en Ganímedes hay una base extraterrestre. Y Calisto, que es la luna que tiene quizás mayores impactos en el sistema solar. Y lo vemos acá. Io, Calisto, ustedes miren que tiene mucho impacto. Europa tiene posiblemente océanos debajo. Y Ganímedes, que es la más grande, ¿no? Además, tiene otro grupo de satélites o lunas. Ya vimos el grupo de Amaltea, que son los 4 que están dentro de los discos de Júpiter: Metis, Andrea, Amaltea y Tebe. Y están los satélites irregulares, que son normalmente pequeños con excepción de Himalaya, y se clasifican estos irregulares en 2 categorías: los que van en el mismo sentido del giro del planeta, los progrados, y los retrógrados, que son los que van en sentido contrario, ¿no? Todos estos objetos han sido objetos capturados. Aquí hay una lista enorme de esos objetos, y hay todavía 17 que no tienen nombre propio, todavía tienen un número para identificarlos, pero ustedes ven que hay una cantidad enorme de planetas, de lunas capturadas por Júpiter, ¿no? Además tiene otro dato interesante Júpiter. En la teoría de la mecánica clásica, Lagrange llegó a esta conclusión: cuando yo tengo 2 cuerpos gravitatorios, existen 5 puntos donde hay equilibrio inestable o dinámico. De esto solo me interesa señalar el 4 y el 5. El 1 está por aquí, el 2 está por aquí, el 3 está por acá. Eso no nos interesa. Estos puntos de Lagrange, ahí hay una gran cantidad de asteroides capturados por Júpiter. Aquí va Júpiter. Estos son asteroides que están en los puntos L4 y L5. Hay una gran cantidad de asteroides que tiene Júpiter, se llaman troyanos. Inclusive dice el campamento griego y el campamento de Troya. Aquí están las lunas que están en los discos: Metis, Tebe, Andrasea y Amaltea. De las cosas curiosas de Júpiter, emite más radiación de la que recibe el Sol. Eso significa que Júpiter está en contracción y está produciendo calor en su interior.
La mancha roja que vimos ha cambiado de hemisferio, ha pasado del hemisferio sur al hemisferio norte y luego ha regresado al hemisferio sur. La mancha roja es un huracán que existe desde hace más de 300 años. Júpiter, por su tamaño, funciona como protector de los planetas interiores o terrestres. Y por eso es que ha capturado tantos objetos, ¿no? Muchos de esos objetos podían venir a chocar contra Marte, contra la Tierra, contra Venus, pero los captura Júpiter. Obviamente hay algunos que no los captura por la dirección en que vienen, y no está lejos Júpiter y simplemente los desvía lo más. Y algunos han chocado pues contra Mercurio, Venus y la Tierra y Marte. Pasamos a Saturno. Saturno posiblemente es considerado el más bello de los planetas por ese espectáculo que dan sus anillos. Es visible desde la Tierra. Antes de inventar el telescopio, Saturno era el más viejo, el más lejos el planeta más lejos que se podía ver. Solo consideraban que hasta ahí había los planetas. Galileo lo vio en 1610, pero por la calidad de su telescopio pensó que ese objeto tenía dos lunas grandotas. Eran sus anillos que no tenía resolución su telescopio para verlo. Fue Christian Huygens quien pudo ver que eran anillos. Maxwell demostró que estos tendrían que estar formados de partículas bastante pequeñas, no podían ser objetos grandes. Y estas partículas están a 48.000 kilómetros por hora, o sea 15 veces más rápido que una bala. Está a 9.5 unidades astronómicas del Sol, tiene 95 veces la masa de la Tierra, tiene una excentricidad bastante pequeña, se tarda 29 años en dar una vuelta alrededor del Sol, 29 años, 167 días y 6.7 horas, ¿no? Y su rotación es de 10 horas, 33 minutos, 38 segundos. También rota de manera muy rápida, ¿no? Se le han localizado aproximadamente 200 lunas o satélites. Así es Saturno, tiene auroras. Por esta razón se parece el más bello de los planetas, se mira así en un telescopio mediano. Se le alcanzan a ver algunas lunas. Aquí vemos, esta es la sombra que le puso el Sol, está en esta dirección el Sol. Aquí está de frente el Sol, la sombra apenas se alcanza a ver ahí, ¿no? Tiene también la estructura semejante a los demás, tiene núcleo de roca, tiene núcleo de hidrógeno metálico y tiene esta zona también de hidrógeno metálico. Y los anillos, que es lo más característico de ese planeta, ¿no? Tiene 82 lunas de órbita regular, el mayor de ellos es Titán. Es el único satélite que se le ha localizado una atmósfera importante. Titán pues es el satélite más grande de Saturno. Y los más grandes conocidos son Mimas, Encelados, Tetis, Dione, Rea, Titán, Hiperión, Japeto y Febe. Estos son los grandes. Y hay una gran cantidad también enorme de pequeñitos, ¿va? Tanto Encelado como Titán son interesantes. En Encelado se supone que hay agua líquida y en Titán hay atmósfera, digamos, y llueve en Titán, aunque no llueve agua, ¿va? Llueve amoníaco, pero se parece, porque hay metano, llueve metano ahí, se parece a la Tierra primitiva. Aquí vemos las lunas que están prácticamente en los anillos: Pan, Delfi, Pandora, Epimetheus, Atlas. Estas están prácticamente sobre los anillos. Y aquí hay una imagen, no están así obviamente sus lunas, solo para ilustrarlo como una fotografía de familiar, ¿va? Aquí están una gran cantidad de lunas que tiene Saturno. Titán, que es la luna más importante, vemos que tiene nubes. Se ha fotografiado varias veces para que vean que hay una dinámica de nubes. Los anillos, que es el aspecto más sobresaliente, están clasificados. Estaba el A, el B,
el C y el D. Estos fueron los primeros anillos. Y se vio que había una zona donde no había, se llama la división de Cassini. Posteriormente se identifica el E, el F y el G. Y se mira que hay otra pequeña división también, la división de Encke. Aquí tenemos una mejor imagen, la más realista de los anillos. Digo, son el atractivo más importante visual desde la Tierra, ¿no? Pero también hay otra curiosidad. Se ha localizado una tormenta, una super tormenta en el polo, que tiene forma de hexágono en su orilla. Esa es una curiosidad. Lo ha descubierto obviamente las ondas espaciales de la NASA. No se ve desde la Tierra. Y aquí hay un ligero resumen de Saturno. Lo vio primeramente Galileo. Titán lo descubre Huygens. Mimas y Encelado Herschel. Y las naves, como el Pionero, descubre pues una gran cantidad de lunas, ¿no? Pasamos a Urano. Urano es el séptimo planeta del sistema solar, el tercero mayor en tamaño, y recibe el nombre del dios Urano de los griegos. Gea, la Tierra, creó a Urano y lo hizo inmenso para que la cubriera. Obviamente se casó Gea con Urano, y de sus hijos, entre sus hijos, una gran cantidad de hijos que tuvieron, está Cronos, que es el tiempo, y su abuelo es Zeus, o sea, Júpiter. Urano se puede detectar a simple vista, sin embargo, por ser muy lento su movimiento, se creyó por mucho tiempo, para los antiguos, que era una estrella, ¿no? Fue hasta William Herschel que descubre que es un planeta, y es el primer planeta descubierto con un telescopio en 1781. Y aquí están los datos de Urano. Está a 19.19 unidades astronómicas, tiene 14 veces la masa de la Tierra, se tarda 84 años en dar una vuelta alrededor del Sol, pero se tarda nada más 17 horas y 14 minutos en girar sobre su eje. Pero tiene una curiosidad. Realmente no es un movimiento retrógrado propiamente. Está acostado ligeramente, tirado hacia abajo, ¿no? Tiene 27 lunas conocidas. Así es Urano. Está comparado aquí con la Tierra. Tiene anillos, casi no se le ven, pero tiene anillos. Y tiene también tormentas, grandes tormentas, ¿eh? Recuerden que son gaseosos. Pero Urano ya no es exactamente como Júpiter y Saturno, y pasan a ser una nueva categoría, se llaman gigantes helados. Y esta es la estructura tiene un núcleo de roca y hielo, manto y atmósfera. Posee la atmósfera planetaria más fría del sistema solar, a menos 224 grados centígrados. Tiene una estructura de nubes muy compleja. Las nubes más bajas están compuestas de agua y las más altas de metano. Tiene sistema de anillos, tiene una magnetósfera y tiene numerosos satélites. La primera curiosidad, decimos, es que su eje de rotación está como acostado, digámosle, ¿no? Eso hace que le dan 42 años al polo norte luz y 42 años al polo sur luz, porque el polo queda en la dirección prácticamente del Sol. Tiene 27 satélites. Y otra cosa interesante de los satélites de Urano, los nombres se decidieron ponerlos por los personajes que aparecen en las obras de Shakespeare y en las obras de Alexander Pope. Por ejemplo, Miranda, Uriel, Umbriel, Titania y Oberón. El sistema de satélites de Urano es el menos masivo entre los gigantes gaseosos. La masa combinada de sus 5 satélites es igual a la de Tritón.
El satélite más grande de Titania tiene un radio de solo 788 kilómetros. Entonces tiene algunos satélites interesantes, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Saturno y algunas de sus lunas. Y por ejemplo, veamos, Titania es la reina de las hadas en la obra El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Aquí se alcanzan a ver tenuemente los anillos. Oberón y Titania son el rey y la reina de las hadas en El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Umbriel es personaje del poema de Edgar Poe, El rizo robado. Miranda es la hija del mago Próspero en la obra La tempestad de Shakespeare. Porcia es personaje de la obra El mercader de Venecia de William Shakespeare. Observen pues que se tomó la decisión de darle nombres de personajes de esos grandes poetas, ¿no? Aquí tenemos una imagen con sus satélites y sus anillos. Aquí tenemos los principales satélites: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. Y aquí observamos un poco más en detalle de Miranda, más ampliado. Observen las cosas irregulares que tiene Miranda. Aquí está una lista de sus satélites completa: Cordelia, Ofelia, Bianca, Créssida, Démona, Julieta, desde Romeo y Julieta, obviamente. Urano es curioso por lo siguiente: tiene un núcleo rocoso muy grande que hace pensar que realmente se formó más cerca del interior del sistema solar. Allí es donde hubo al inicio bastante material rocoso, y luego, por la dinámica de la formación del sistema solar, emigró hasta la posición actual, ¿no? Producto de un impacto, posiblemente, quedó acostado y está como rodando en su órbita alrededor del Sol, ¿no? Es el planeta más frío del sistema solar. También tiene un magnetismo anómalo, como hemos visto al inicio en el sistema solar, que no coincide con el eje de rotación. Inclusive se habla de que está fuera del centro y hay un cuadripolo magnético. Miranda, por otro lado, es una luna remendada, entre comillas. Se supone que Miranda, producto de un impacto, se desintegró y se volvió a pegar, ¿va? Y quedó así toda remendada, digamos, como entre comillas remendada. Vamos a Neptuno. Es el octavo. Es un gigante helado. Su nombre está en el dios romano del mar, Neptuno. Es el cuarto planeta en tamaño, en diámetro, y el tercero más grande por su masa. Su masa es 17 veces la de la Tierra. Y Neptuno, por la importancia que tiene el mar, tiene estatuas por muchos lados. Esta está en Alemania, esta está en Madrid, en España, y este es un cuadro donde se imaginaban los antiguos que se enojaba Neptuno, va montado en un caballo de agua y tiene en zozobra este barco. Esas grandes tormentas que a veces suceden en el mar, los antiguos lo explicaban por un enojo de Neptuno. Pero digo, Neptuno, el mar es muy importante y tiene estatuas por muchos lados. Es característico el tridente de Neptuno. Está a 30 unidades astronómicas del Sol. Tiene 17.14 veces la masa de la Tierra. Tiene una excentricidad bastante pequeña. Se tarda 164 años, 288 días y 13 horas en dar una vuelta alrededor del Sol. Tiene un periodo de rotación de 16 horas, 6 minutos, 14 segundos. También gira bastante rápido. Y tiene 14 satélites conocidos. Así es, Neptuno tiene estas manchas, tormentas. Este es comparado con la Tierra. Esta es una fotografía con infrarrojo. Se mira que hay bastante metano en su atmósfera. Se descubrió que tenía una mancha oscura, semejante a la de Júpiter,
pero en el 94 desapareció. Luego se ha empezado a formar otra mancha en otro lugar, otra mancha oscura, ¿no? La atmósfera de Neptuno está formada de hidrógeno y helio. Tiene grandes tormentas. Es la tormenta que fue fotografiada por el viajero en el 89, pero que desapareció en el 94. La tormenta era pues, del tamaño de la Tierra, ¿no? Tiene agua y amoníaco y metano la atmósfera de Mercurio, de Neptuno, perdón. Se conocen 14 satélites, Tritón, que es el más grande, pero tiene órbita retrógrada. Entonces posiblemente es un objeto del cinturón de Kuiper que ha sido capturada. Tiene geyser de nitrógeno, pero es capturado. Y aquí tenemos una lista de algunos de las lunas de Neptuno. Y todos los nombres provienen de vinculados con el mar y los ríos. Bueno, hasta el próximo año, en un nuevo curso libre, con los mejores deseos de un próspero 2022 y a protegernos porque todavía hay peligro. Muy probablemente algunos compañeros de la escuela han presentado la idea de que mucha gente pide que la escuela de física hable sobre el cambio climático. Todavía estamos en las gestiones, posiblemente a finales de enero, principios de febrero, esperemos que suceda ese evento y tengamos algo sobre el cambio climático que tanto interesa a la comunidad mundial. Hasta la próxima.